se empezó a hablar de la generación sándwich. ¿A Correcto. qué edad empieza? Sí, pero no es tan lindo como un sándwich. Perdón. Dicen que se trata de adultos que crían a sus hijos mientras empiezan a cuidar a sus padres mayores. Ajá. Te la regalo estar en el medio de ese sándwich, Sí. ¿no? Bueno, para hablar de esto estamos con la licenciada Anabela Serventi, psicóloga ella. Hola Anabela, buen día. Carla y Numa, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, buen domingo para ustedes. Gracias, igualmente. Es difícil este sándwich. Muy, muy, muy difícil. No hay una edad exacta en la que empieza esto, sino que tiene que ver justamente con las condiciones en las que se encuentran esos padres, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces el deterioro cognitivo de esos padres empieza cuando esta generación sándwich todavía es muy joven, ¿no? No es que hay que esperar hasta cierta edad para hablar de esto. Lo cierto es que hoy que tenemos este tema de la baja natalidad en el mundo, por ejemplo, que ya se viene hablando hace varios años, y fíjate que hay una tendencia de hablar mucho de la generación silver, ¿no? Esto es silver por las canas plateadas, ¿no? De encontrar calidad de vida y distintos espacios de desarrollo, porque durante mucho tiempo estuvo olvidado eso como una acción preventiva, y hoy lo que vemos es, por ejemplo, muchas personas que tal vez son hijos únicos, y tienen a su cargo 4 adultos mayores, ¿no? Porque tal vez sus padres se separaron, han formado pareja, ¿no? Y están a cargo también de las parejas de sus padres mientras crían a sus hijos y además están en plena etapa de la productividad, donde tienen que sostener un trabajo, una profesión y además para sostener toda esa infraestructura, ¿no? Y criar hijos y cuidar de esos adultos mayores requiere fundamentalmente de amor, ¿no? Pero de tiempo también. Totalmente, y además uno puede pensarlo desde el estereotipo, ¿no? De decir, bueno, son mis padres, voy a devolver todo lo que hice por ellos, y pensarlo casi hasta en un camino lógico, pero lo cierto es que no todas las personas han tenido una historia de amor con sus padres a quien tienen que cuidar. Muchas personas han tenido una historia muy dura, incluso de violencia, a partir de esos padres de los que se tienen que hacer cargo hoy, y eso genera mucha culpa, ¿no? Porque por un lado es el ser humano que yo quiero ser en el mundo es un ser humano bondadoso, cuidadoso, que no los deja tirados, y por otro lado aparece cierto resentimiento y cierto resignificar esa historia en la que ese sí mismo no ha sido feliz con esos padres, ¿no? ¿Qué trabajo tiene que hacer ese hijo cuando la relación con ese progenitor no ha sido óptima en la vida? No estoy hablando de cosas gravísimas, sino, bueno, no todas las relaciones son óptimas y esa madre, ese padre empieza a necesitar de uno como hijo. ¿Qué camino tenemos que hacer, no, como hijos, donde hay que olvidar, dejar atrás abajo de la alfombra un montón de cosas y empezar a reencontrarse casi con ese nuevo progenitor que, por ejemplo, un deterioro cognitivo, un Alzheimer, hasta nos presenta una personalidad distinta de nuestros papás? ¿Qué camino de amor y de aprendizaje para poder hacerse cargo, desde limpiarle las manitos cuando comen un alfajor, hasta cantarle alguna canción, hasta, no sé, peinarlos? Sí, totalmente. Mira, yo a mis consultantes que vienen a trabajar esto y que son cada vez más, te aseguro, lo que les digo es meter abajo de la alfombra nada, porque lo que metemos abajo de la alfombra va haciendo montoncitos, ¿no? Que después cuando vos querés cambiar de posición te tropezás, ¿no? Claro. Te lo llevas puesto, ¿no? Y eso genera mucho dolor nuevamente. Siempre hablamos de tratar de resignificar y de establecer una postura personal frente a esto, ¿no? ¿Cómo encaramos estas situaciones de las que no podemos declinar? Bueno, poniendo mucha conciencia a qué ser humano quiero ser yo en el mundo, por qué esto tiene sentido para mis valores, ¿no? Hablamos de una vida plena no siempre es una vida feliz y óptima, pero sí plena de sentido, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona que quiero ser yo en el mundo y por qué el cuidado de estos adultos mayores es congruente con quién quiero ser yo en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí poder reparar algunas cuestiones de la historia, poder comprender, aunque muchas veces esa comprensión sea inaceptable por lo que nos trae de recuerdo, ¿no? ¿Y qué nos pasa a los hijos en la cabeza, en el corazón, cuando nos damos cuenta que ellos, nuestros padres, ya no nos cuidan, sino que nosotros pasamos a ser cuidadores de ellos?
Es un duelo, la verdad que es un duelo bastante profundo, sobre todo si no se vino viviendo a conciencia de ese crecimiento, ¿no? Si no se tomó conciencia antes de que en algún momento los adultos a cargo íbamos a ser nosotros, ¿no? Muchas veces esto no ocurre, ¿no? Y parece que el mundo va a ser siempre igual y de repente nos sorprendemos con alguna dificultad, ¿no? Entonces, también ocurre muchas veces, por ejemplo, te doy un ejemplo práctico de esto, ¿no? Que es, muchas veces no se nota el deterioro cognitivo de esos adultos porque están muy contenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos vas a buscar a tu papá todo el tiempo en el auto y lo llevas y lo traes y estás con ellos todo el tiempo, no te diste cuenta que ese deterioro cognitivo empezó hasta que tu papá quiso ir a la panadería de la otra cuadra y de repente se perdió y se desorientó, ¿no? Como siempre está acompañado, uno no nota esos pequeños cambios que son paulatinos, ¿no? No siempre son de manera insidiosa. Y esos padres son abuelos. ¿Cómo les explicamos a nuestros hijos ese camino que empiezan a desandar sus abuelos? Los chicos tienen otra manera de comprender esto. Después, por alguna razón, en la adultez nosotros lo olvidamos, ¿no? Digo, esto lo vemos cuando hacemos capacitaciones sobre duelo, justamente, ¿no? Viste que los chicos aprenden en sus clases de ciencias naturales o biología que todos los seres vivos nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren, ¿no? Tienen como ese caminito, ¿no? Entonces, si empezamos a poder presentarles ese deterioro también a partir, por ejemplo, de las plantas, ¿no? Las plantas también deterioran hojitas se caen, algunas no les gusta ese lugar, hay que regarlas, hay que atender esas necesidades. Es muy simple que ellos desde esa metáfora puedan empezar a entender las dificultades de la vida, ¿no? También a través de las mascotas y tal. Muchas veces a los chicos se los sobreprotege de tomar contacto con el deterioro porque es muy doloroso para los adultos, más que para los niños, ¿no? Entonces hay que integrarlo como forma de la vida. Si tomamos en cuenta que la gente vive cada vez más años, o también los hijos se independizan más tarde, una economía que empieza a tironear con estas situaciones, también prestar atención en las repercusiones anímicas que pueden impactar en la persona que está en el medio de este sándwich. Se puede generar algo de estrés, ¿no? Porque también se suma, me imagino, lo que hay que llevar a cabo con el trabajo propio, la presión en la salud, o también sentir algo de culpa, ¿no? Totalmente. Por eso te decía esto de no meter abajo la alfombra, sino hablar a tiempo y ponerle la palabra justa a estas cosas. En principio, porque mira, la primera palabra que se te viene frente a esto es la frustración, ¿no? La frustración de que no sea de otra manera este mundo que vos vivís día a día. Y la frustración, justamente, es la cuna del enojo. El enojo parte de algo que se frustró y tu cuerpo se activa para poder reparar eso que se frustró, ¿no? Entonces, imagínate que una frustración te trae enojo, con lo cual estamos mucho más irritables durante el día, con menos paciencia, lo cual repercute en el cuidado de sus hijos, que también demandan, ¿no? Y en también tal vez las condiciones laborales que no son óptimas para afrontar toda la inversión que esto requiere, que es elevada realmente, es muy, muy elevada. Estamos hablando con la licenciada Anabela Serventi, psicóloga. Te cambio radicalmente de tema. Habríamos, hablando del actor Damián de Santo, que hace unos años ya decidió con su pareja vivir en casas distintas, ¿no? Y aparece esto del sleep divorce, que viven en casas distintas, que viven en cuartos distintos. Y yo decía más temprano, tal vez sea una forma de que la pareja dure más en el tiempo, o tal vez sea extender la agonía de una pareja que se está terminando. Sí, hay muchas parejas a las que esto le funciona. Hoy en día hablamos en terapia vincular de que la pareja pasa a ser un estímulo más que compite con muchísimos estímulos en la vida de las personas. Compite con los amigos, compite con el desarrollo profesional, compite con el cuidado personal, ¿no? Con los hábitos saludables, con las sobreexigencias laborales. Entonces, pensar qué lugar ocupa y qué prioridad le puedo dar a ese vínculo es fundamental, ¿no? Digo, las condiciones habitacionales no son las mismas para todos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de sleep divorce, estas parejas que deciden dormir en habitaciones separadas, que en muchos casos es protector del estrés, porque tal vez tenemos horarios diferentes, ¿no? Alguien se queda hasta muy tarde con las pantallas encendidas y el otro necesita despertar muy temprano y demás, pero que obviamente no todas las parejas tienen la posibilidad de tener cuartos de más en una casa para realizar esta práctica, ¿no?
Y vivir separados muchas veces les permite justamente equilibrar un poco estas características distintas, ¿no? Podemos vivir muy cerca en casas separadas, entonces si uno tiene una vida mucho más activa a nivel social y el otro es más retraído, esto no se convierte en un conflicto porque no hay tanta gente transitando por la casa, porque tal vez tenemos prácticas, ¿no?, y costumbres diferentes que también de esa manera se respetan más, y también tal vez justamente porque no puedo dar 100% de prioridad a la construcción de pareja porque lo estoy haciendo tal vez con la profesión u otras cuestiones. Ni hablar si hay hijos previos, ¿no? Que tal vez esto es una manera más saludable de ensamblar esa familia, ¿no? Licenciada, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y bueno, ambos temas dan para mucho más, así que totalmente seguiremos hablando sobre esto. Por supuesto, cuando quieran, que estén muy, muy bien, gracias. Lindo domingo para vos, era la licenciada Anabela Serventi, psicóloga.